Y los estafadores actualizan sus modalidades de forma permanente. Realmente son muy ingeniosas y hacen que estemos permanentemente atentos, o debe hacer que estemos permanentemente atentos para no caer en este tipo de estafas, en este tipo de delitos. Muchas veces se valen también de las tecnologías, en este caso de la inteligencia artificial, para este tipo de artimañas. Vamos a charlar con Lorena Arroyo sobre una modalidad, bueno, que ha sido muy conocida incluso a nivel mundial y que involucra a celebridades, Lore. Así es, hablábamos incluso en los anuncios de una estafa que sucedió la semana pasada en Francia, donde una persona se hizo pasar por un actor reconocido, por Brad Pitt, empezó a hablarle a una mujer de 70 años, a generar un vínculo amoroso diciendo que estaba enfermo, que necesitaba plata para una operación, una modalidad de estafa donde fue bastante larga en el transcurso del tiempo hasta que esta mujer cayó y le transfirió 800.000 euros. Aquí en Rosario hubo un caso similar en esta semana, donde una mujer de similar edad empezó a hablar con un actor neozelandés, Martin Henderson, conocido por haber actuado en diferentes series, una de ellas Grey's Anatomy. Empezaron a establecer un vínculo, todos los días él le escribía, le decía que no podía llegar hasta acá, que necesitaba plata para eso, le mandaba videos traducidos o doblados al español, donde le hablaba por su nombre a la víctima, hasta que en un momento la mujer habla con sus hijos y ellos se ponen alertas y detectan que se trata de una estafa. Intentó pedirle $1.500. Una nueva modalidad que se suma a muchas de estas estafas virtuales que ya conocemos y que en este caso utiliza de la inteligencia artificial. Para tener más detalles y para saber cómo estar alertas ante estos temas, estamos con Bruno Guastella, quien es abogado penalista y se especializa en estos temas. Muy buenas noches, gracias por atendernos, Bruno. Bueno, en principio, ¿cuáles son estas características de estas nuevas modalidades de estafa con la inteligencia artificial? Bueno, gracias por la convocatoria. La característica que tienen las estafas con inteligencia artificial de alguna manera le permite a la persona, al delincuente, recrear una capa de protección extra que le permite a él ocultarse aún más en el anonimato y a su vez utilizar factores, digamos, comunes, como por ejemplo la fama o la celebridad, para conseguir encontrar la vulnerabilidad adecuada a cada una de las víctimas. El caso claro son estas dos mujeres que ustedes estuvieron hablando recién. ¿Es fácil hacer esto, hacerse pasar por un actor, doblar su voz, digamos, no sé, entrar en el personaje, hacer todos estos tipos de cuestiones para estafar? La inteligencia artificial generativa es una idea que se está debatiendo en el mundo y el gran inconveniente que hay es cómo la regulamos. Piensen ustedes que todos los actores tienen miles de tomas desde todos los ángulos posibles, su voz fue grabada desde todas las maneras posibles, con lo cual es posible acceder a todos los datos base para poner en una inteligencia artificial que tiene determinadas características, con determinados algoritmos, para poder imitar, aunque sea de manera más o menos posible o correcta, dependiendo de nuevo el tipo de víctima, para que la víctima crea que efectivamente está hablando con esa persona. Recordemos, sin ir mucho más lejos, que los futboleros recordarán que hace varios años, en un partido de beneficio, se había promocionado a un jugador de fútbol que era Claudio Paul Canigia y el que jugaba era el Lobo Cordone. Esto es más o menos lo mismo. ¿Cómo seleccionan a sus víctimas y por dónde las víctimas las encuentran? O sea, estamos hablando del plano virtual, pero ¿en qué redes? ¿Cómo se hace esto? Hoy la masividad, todo lo que es redes ha permitido una masividad para conseguir víctimas. En general, la gran mayoría de estos tipos de maniobras trabajan con la masividad en el sentido de poco monto por cada víctima, pero muchas víctimas. El tipo de red varía de acuerdo al tipo de víctima. En general, si son personas mayores, como suelen ser este caso, van a ir a redes sociales de lo que algunas de las generaciones actuales considera antiguas o caducas, como son Facebook, por ejemplo, en donde es mucho más permeable encontrar información de la persona y a su vez que esa persona tenga menos noción de los permisos que dio
respecto de su configuración de privacidad y demás. Con lo cual, tranquilamente, cuanto más información, mayor potencial de víctima tienen. ¿Pueden estas personas así estar estafando a muchas al mismo tiempo? Sí, esa es una de las consecuencias de la inteligencia artificial, de alguna manera, que si hay algunos algoritmos, programas o aplicaciones que se pueden usar como los famosos bots que nos atienden a nosotros cuando queremos hacer un reclamo, se puede proyectar de la misma manera, lo cual masiviza el delito y, por supuesto, masiviza las ganancias de esa actividad ilegal. ¿Cómo se puede evitar estas estafas? ¿Cuáles serían las recomendaciones? Las recomendaciones, la primera y fundamental es que todos somos potenciales víctimas. Acá no hay que estar por encima de la idea misma de que a mí no me puede pasar. Lo segundo es estar muy atento, no solo con uno, sino también en el discurso de terceros, a lo que por ahí nosotros entendemos más vulnerables en algunas cuestiones, nuestros abuelos, nuestros padres, o incluso nuestros sobrinos, nuestros hijos, ¿sí? Que son personas vulnerables, nuestros amigos que tienen menos idea de tecnología, para escuchar si hay algún discurso, alguna situación que puede llegar a estar encuadrando dentro de esto y alertarlo, porque la mejor manera de evitar o salir de esta clase de estafas es inmiscuir la mirada de un tercero. Es decir, que alguien más mire de afuera, para que vea qué es lo que está pasando y diga, ojo con esto suena raro, acá no. Justamente en este caso las víctimas tratan de aislar a la persona, es decir, no cuentes nada por ahora, o sea, hay una estrategia de manipulación emocional involucrada. La metodología del aislamiento es muy típica porque en el momento en el que se pone la mirada de un tercero, la estafa se desarma. Entonces, es el principal signo de alerta propio cuando alguien pide cierta reserva o empieza a alejar de los contactos cotidianos, decir, ¿qué estoy haciendo? Es difícil, pero se puede si todos estamos atentos. Bueno, y por otro lado, ¿hay posibilidad de localizar a los estafadores y condenarlos o imputarlos? Bueno, eso va a depender un poco del grado de sofisticación de la maniobra. Desde el punto de vista técnico es posible hacer cosas desde cualquier rincón del planeta. Va a depender del grado de sofisticación e interconexión que tengan las autoridades, rapidez con la que se actúe y, por supuesto, evitar el daño patrimonial, porque el otro gran inconveniente que hay para los que estudiamos un poco este tema es la cifra negra, es decir, hay muchas personas que no denuncian porque sienten vergüenza, entonces no es posible estudiar las maniobras nuevas tal vez porque no se denunciaron, no se pusieron en conocimiento. Entonces incluso si no lograron concretarse es importante ponerla en conocimiento para empezar a hacer un análisis de datos que permitan identificar la maniobra y alertar a la población. Pero en relación con la cantidad de estafas que hay, tanto de este tipo como estafas virtuales vía WhatsApp, ¿cuán lejos ha llegado la justicia? Es un marco de investigación nuevo el que se está dando, es difícil de profundizar porque piensen que el delincuente siempre tiene la ventaja en el sentido de que es el que arma toda la red, le va poniendo distintas capas de protección, llámese VPN, llámese inteligencia artificial, llámese como quieran, y una vez que es detectado, para él es mucho más fácil recoger e irse y desarmar. Sí, lo bueno que tiene todo esto es que se trabaja en redes, es muy raro que haya alguien que trabaje solo, entonces es posible investigar las redes y poder de alguna manera empezar a construir ciertas identificaciones a través del intercruzamiento de datos. Eso es muy, muy importante. Y cambiando de tema a otro tipo de estafa, la que llega por WhatsApp. Un conocido no tan cercano que te pide que le hagas una transferencia porque está por comprar dólares, que te pide plata prestada. Vos sabés quién es, lo identificás, pero decís, bueno, capaz que necesita plata, después me la devuelve y caes. ¿Cómo se evita esto? La famosa persona que me suena. Sí, es el primer signo de alerta es cuando alguien pide dinero. Eso ya es un primer signo de alerta. El segundo es intentar hacer una especie de doble verificación de ese pedido de dinero, porque puede ser real, pero el primer paso es desconfiar, es decir, tratar de averiguar por otra vía si eso es efectivamente necesario. Y en todo caso, revisar bien si es posible hablar, digamos, con la persona que nos presentó esa persona o buscar el lugar más cercano para ver si efectivamente es así. Es una suerte de doble verificación como la que hay en el Gmail, como hay en los avisos de la tarjeta de crédito de las compras, sería una cosa así. O sea, quizás hablar personalmente o telefónicamente, por lo menos, para ver si es esa persona la que está pidiéndote dinero o no. Bueno, hoy incluso también es posible replicar voces a través de inteligencia artificial. Una de las recomendaciones de argentina.gov.ar en su momento
momento, cuando estaba todavía el correo de voz, era cambien la contraseña del correo de voz porque es posible hackearla y acceder a tu voz y de alguna manera tomar esos datos para poder replicar una inteligencia artificial. Entonces, tal vez más que hablar con esa persona, sea prudente buscar la cercanía, es decir, la persona de confianza que conoce a esa otra persona para poder verificar eso. Y en principio la respuesta es siempre no. Cuando te llegó el mensaje por WhatsApp, ¿ya puede ser que te hackeen a vos también? Eso va a depender un poco de los permisos que tenga o no activada la persona dentro de su propio teléfono y del tipo de maniobra. En general, si llega el mensaje y llega el mensaje nada más, no. Ahora, si ya llega el mensaje y te pide que cliques acá, que transferirme que esta cuenta, que hay un link, que hay un enlace y ya ahí la maniobra se sofistica y ahí ya uno está poniendo de sí para que la otra persona acceda en general al teléfono, ¿sí? Así que eso sí es posible en ese caso de maniobras. Bien, y hablábamos de una última estafa. Hoy se utilizan mucho las billeteras virtuales, Mercado Pago. Vas a un negocio, el estafador dice que hizo una transferencia, muestra el QR o muestra también el comprobante y es un comprobante falso. El famoso falso Mercado Pago, sí, ese tiene el mismo inconveniente de lo que veníamos hablando y los consejos ahí tienen que ver en general con evitar el QR y pedir una transferencia en donde a uno le llega la notificación y evitar que le muestren, porque lo que muestran en el celular de la otra persona queda en el celular de la otra persona y es mucho más difícil de seguir ese rastro. Muchísimas gracias. A ustedes. Bueno, hablábamos con el doctor Guastella, quien nos contaba, bueno, la verdad sorprendente, realmente se te pone piel de gallina al saber la cantidad de cosas que se pueden hacer para estafar con la inteligencia artificial. No solo falsificar personas, o sea, crear perfiles falsos como si fueran actores, sino también falsificar voces que son conocidas. Y, bueno, se están como logrando niveles mayores de confianza que permiten que uno caiga o pise el palito. Por eso lo importante es contar. Cuando alguien te pide plata o viene y te habla alguien que puede ser un conocido, un actor, a través de las redes sociales, contarlo, abrirse para involucrar a un tercero y tratar de no caer. Porque justamente en los casos de víctimas muchas veces se juega con la manipulación emocional. Esto de, bueno, pero ya creé un vínculo con esta persona y me escribía todos los días, me preguntaba cómo estaba, qué comí, etcétera, y a través de ahí se logran estas estafas que son tan riesgosas. Seguro. Y verificar ante cualquier tipo de pedido, si el contacto es a través de WhatsApp o verificar este pedido a través de una llamada telefónica, de un contacto personal o a través de otras redes sociales para, bueno, ver la veracidad de este pedido y evitar caer en este tipo de situaciones que cada vez son más recurrentes, cada vez son más complicadas de darse cuenta, incluso hasta que alguna palabra o alguna cuestión nos resulta, nos enciende la alerta. Por eso es importante esto que dice el especialista, ¿no? El poder contarlo para que a través de una mirada de terceros, bueno, intentar echar luz a una situación que puede ser mucho más compleja. Lore, muchísimas gracias por este contacto. Hasta luego. Hasta luego.